Muy buenos días, estudiantes de la titulación de Derecho en la modalidad abierta a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. La materia que se está dictando a continuación es de Derecho Procesal Penal 2. La temática del video que vamos a dar en el presente es acerca de las etapas del procedimiento penal. Existe, previo a la etapa del procedimiento penal, la fase de investigación previa, que se encuentra claramente tipificada en los artículos 580 al 588 del Código. La fase de investigación previa es una fase investigativa que se inicia antes de la primera etapa del proceso penal, que es la instrucción fiscal. Esta investigación se origina siempre y cuando él o la fiscal lo considere necesario y persigue reunir los elementos de convicción tanto de cargo como de descargo, es decir, los que sirvan a favor del ofendido o a favor del investigado, que le permita a la o el fiscal determinar las circunstancias de los hechos investigados. A continuación vamos a demostrar a través de una gráfica el ejercicio de la abstención de la acción penal. El fiscal ejerce la acción penal. En este caso se da paso a lo que es la instrucción fiscal. En el caso de que el fiscal se abstenga de ejercer dicha acción, se procede al archivo de la investigación previa. Es aquí donde se da a conocer el principio de oportunidad. Referente a las etapas de la investigación previa, tenemos que se tramita en la Fiscalía, en los delitos de acción pública. Es una fase conocida como preprocesal, pues pretende recabar la información necesaria para determinar las circunstancias de los hechos investigados. Se reserva este tipo de investigación hacia terceros. La duración es, en el caso de los delitos que tienen pena privativa de libertad de hasta 5 años, de 1 año. En los delitos con pena privativa de libertad de más de 5 años es de 2 años. En el caso de desaparición, no se concluirá dicha investigación hasta que aparezca la persona o se cuente con los elementos necesarios para imputar un cargo a una persona. En el caso de darse término a la investigación previa, se procede al archivo o al inicio de la instrucción fiscal. Las etapas del procedimiento son 3: la instrucción, la evaluación o preparatoria de juicio y el juicio. La instrucción fiscal se tramita en la Fiscalía en los delitos de acción pública. Esta instrucción es pública. Se inicia con la formulación de cargos en el caso de los delitos que no son flagrantes y en la calificación de la flagrancia en los delitos flagrantes. La duración será de 30 días en delitos flagrantes, de hasta 90 días en delitos no flagrantes y 45 días en delitos de tránsito. En el caso de existir una tercera persona vinculada, se darán 30 días más, dando como máximo un plazo de hasta 120 días de una instrucción fiscal. La etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Esta etapa constituye la segunda etapa procesal, en la que la titularidad de la acción ya no la ostenta el fiscal, sino el juez de garantías penales. Las principales características son las siguientes. Se inicia con la acusación o abstención del dictamen de petición. Finaliza con el auto resolutivo del juez llamado a juicio o emitiendo alguno de los sobreseimientos establecidos en la ley. Del auto dictado por el juez penal pueden interponerse los recursos de nulidad, apelación y de hecho, excepto cuando se dicte el llamamiento a juicio, del cual no se puede interponer recurso alguno. La audiencia preparatoria de juicio. Esta posee 2 etapas, conocidas como la etapa formal y sustancial. Referente a la primera etapa, es decir, la formal, se discute primero las cuestiones de procedibilidad, validez de competencia y prejudicialidad y cuestiones de procedimiento. Y en la segunda subetapa se tratará respecto del dictamen que se fundamentará para que el juez de garantías penales entienda perfectamente la posición de la Fiscalía en el caso planteado sustancialmente. En el siguiente gráfico se muestra la etapa procesal. Se divide en un momento formal, que va a referirse al tema de los aspectos de forma, y en un momento sustancial,
que es la presentación del dictamen. El dictamen fiscal acusatorio tiene presupuestos establecidos por el COIP. Para su mejor comprensión debemos revisar el siguiente cuadro. Los requisitos de la acusación son individualizar a las personas involucradas y su grado de participación, la relación con los hechos, los elementos en que se funda la acusación, preceptos legales aplicables al juicio, anuncio de medios de pruebas, ofrece rendir prueba de testigo o peritos, se solicitan medidas cautelares a favor de las víctimas. Bien. Referente al dictamen de abstención legal. Este dictamen en los delitos que sean mayores a 15 años se debe elevar la abstención en consulta al fiscal provincial. Si está de acuerdo el fiscal provincial, dictará sobreseimiento. En el caso de no estar de acuerdo, se continuará con el proceso y se designará a otro fiscal para que continúe con el procedimiento. Referente al auto de llamamiento al juicio, procede cuando se identifica al procesado, se determinan los hechos, la aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas, cuando se llega a acuerdos probatorios, declaraciones obtenidas en el llamamiento al juicio no surtirán efectos en el juicio. Etapa de juicio. La etapa de juicio constituye la tercera etapa procesal penal, por lo que es necesario que usted lea con atención las normas del COIP que corresponden a esta etapa. Es la tercera etapa del proceso penal. Es esencial en el proceso penal, pues en esta etapa se juzga el procesado que ha sido llamado a juicio por el juez penal de primer nivel. Esta etapa procesal tiene como finalidad establecer dos aspectos fundamentales dentro del proceso penal: la comprobación conforme a derecho tanto de la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para condenarlo o ratificar su inocencia. Para poder llegar a esta certeza, en esta etapa procesal se practican todas las pruebas conducentes a estos dos únicos y trascendentes fines. La etapa de juicio posee una organización, sustanciación y resolución. En esta etapa se ven diferentes tipos de principios. Entre ellos tenemos inmediación, oralidad, publicidad, concentración, continuidad y contradicción. La sentencia debe estar compuesta de tres momentos o partes importantes: expositiva, considerativa y resolutiva. La expositiva es el primer momento, se realiza en relación a circunstancias del caso que se está juzgando. Considerativa es un análisis considerando los elementos probatorios que han sido aportados en la audiencia. Y por último, la resolutiva, que es la base de lo antes expuesto y considerado. Bien, hasta aquí tenemos la exposición referente al tema de las etapas procesales en materia penal. Muchísimas gracias, los exhortamos a seguir investigando en este apasionante mundo que es el derecho. Los invito, en el caso de tener alguna duda, en ponerse en contacto a través del entorno virtual de aprendizaje, mejor conocido como EVA, del correo electrónico o los teléfonos que se les ha dado. Muchísimas gracias.